Buenas a todos, soy Ezcardan, bienvenidos a este vídeo en el que voy a hacer el primer repaso del año 3456, en el que hablaré del primer año de vida de la galaxia EXO. Como ya dije en el vídeo anterior, van a ser bloques de 4 en el que voy a hablar de año a año. Bien, la primera noticia de la que vamos a hablar es Furis de la Rosa deserta. La noticia de que Furis de la Rosa desertó fue una de las más importantes y los que abrió la galaxia EXO. Furis de la Rosa es el líder de la sexta flota de la República y desertó haciendo una traición a la República y yéndose al Imperio Tirano. Esta trama, que se desarrolla, como ya digo, en la primera aventura que salió para EXO, que estaba metida dentro del básico de la primera edición, va a ser una de las piedras angulares de la galaxia. ¿Por qué? Porque la deserción de Furis de la Rosa va a terminar con elementos tales como la destrucción del Imperio Eoniano, con conflictos con los tiranos. Va a ser una trama fascinante que a día de hoy no ha terminado. La conocida como la trama de la deserción sigue a día de hoy, y esto es la primera. O sea, una trama que sigue 15 años y aún no ha terminado, desarrollándose, teniendo giros, cosas como por ejemplo descubrir que Furis de la Rosa nunca fue culpable de esto, que todo era una trama dentro de la República Federal de Planetas para poder desestabilizar Eon. Es una cosa súper fascinante en el que vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de toda esta serie de vídeos en las que vayamos repasando año a año. La segunda noticia importante, porque también es una de las piedras que empiezan a construir la galaxia, son las elecciones de SEO3. SEO3 son uno de los planetas tiranos dentro de la República Federal de Planetas. Hay algunos planetas tiranos que a lo largo de su historia han desertado y se han metido en la República Federal de Planetas, y SEO3 es uno de ellos. ¿Pero por qué es importante? Porque el candidato que gana, digamos que es una maniobra del Farali, el grupo fundamentalista tirano que pretende hacer una hegemonía psiónica en la galaxia. Esto también va a ser al principio, aunque esa trama digamos que va a ser importante, pero no se va a desarrollar tantísimo, aunque va a tener su importancia, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no es tan extenso como el anterior. Después de esto pasamos al primer mes de la galaxia, porque estas dos, digamos que son con las que abrieron la ambientación, con lo cual pues no tiene un lugar completamente destacado, sino que digamos que son las dos que abrió la ambientación, con lo cual pues no están realmente marcadas en ninguno de los meses. Pero bueno, lo primero que tenemos en Enteku, el primer mes de EXO, es la inauguración de Andrasta. Andrasta era un lugar muy importante en la primera edición del juego, pero muy importante porque era una base creada por los Illuendis después de la tercera guerra humano-berriana, en la cual su intención era atraer todas las razas para tener un lugar común donde dialogar y luchar por la paz y una construcción de una galaxia por el futuro. Todo esto va a ser una trama muy compleja. Andrasta, para empezar, si jugáis actualmente no habéis oído hablar de ella, es normal porque es destruida. Tiene su momento de gloria, con tramas que se lucharon aquí, se pelearon aquí, hasta que se determinó que no era necesaria, ¿no?, por parte de los Illuendi, porque todo era una especie de maniobra para poder estudiar sus rivales e intentar desestabilizarlos de alguna forma, que no sale bien. Pero durante la inauguración de Andrasta, durante su primera semana de vida, ocurre una cosa, que es el ataque de la baronía Hassel a la base. Esto era realmente una maniobra llevada a cabo en secreto por el Servicio Secreto de la República, con la intención de comprobar cuál era el potencial bélico de Illuendi y cuál era el potencial de una de sus naves. Algo que realmente no logran, porque Andrasta tiene defensas planetarias y una serie de cazas que ya de por sí logran destruirlo. Claro, eso hace que de todas maneras digan, esta gente sabe lo que se hace, ¿no? Pero no está muy seguro. Lo que pasa es que este ataque va a tener su segunda consecuencia, que es que la baronía Hassel va a perder casi toda su flota en este ataque, y con ello va a perder la hegemonía de la Federación. La Federación es un espacio ficticio, es un espacio político real, pero digamos que es una especie de pantomima extraña, en la cual los Hassel formaban parte era la capital y los dominantes en ese espacio debido a su apoyo y su flota. El caso es que, claro, al perder su flota, las otras 5 potencias menores empezar a intentar luchar por esta hegemonía Hassel, cosa que incluso a día de hoy se ve. El año pasado, para empezar, pues fue uno de los momentos claves cuando la baronía Hassel pues le obligan a aceptar ciertas condiciones durante un tratado de paz, en el que, porque se ha levantado una fuerza revolucionaria y libertaria
por toda la federación, ¿no? O sea, todo esto que está ocurriendo ahora en la federación, todas estas revoluciones, todos estos cambios de paradigma dentro de ese espacio, se dan porque la baronía Hassel hace 15 años de tiempo real, 14 dentro del juego, hizo este ataque a Rasta. La siguiente noticia que tenemos es que los Krellin rechazan un nuevo ataque berriano. Los berrianos están muy obsesionados con conquistar el planeta natal de los Krellin, que es una raza de hombres cabra, ¿no? O sea, son humanoides con pelo color rosado en parte y unos cuernos que recuerdan a unas cabras. Están muy obsesionados con conquistar este lugar, pero siempre que lo intentan les dan, o sea, les expulsan. La siguiente noticia que tenemos es el descubrimiento de Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer era la ruta que iba a seguir la Farali para exterminar todas las razas no sionicas de la galaxia y esclavizar las sionicas, para que todo esté debajo del ala de los tiranos. ¿Qué pasa? Los tiranos en primera edición eran una raza muy pacifista que creía en la paz, en la concordia, que intentaba evitar la guerra, quien diría, viendo las cosas a día de hoy. Pero la Farali era un intento de cambiar todo esto, de eliminar todo esto, que un estado supremacista en la que los sionicos manden todo y los que los no tengan sionicos sean exterminados, porque la sionica, la vida sionica era la evolución lógica de la galaxia. Bueno, si bien Nuevo Amanecer es una cosa que ha estado actualizándose y cambiando a lo largo de todas las ediciones y de todos los años de historia, digamos que aún vemos sus repercusiones, ¿no? Sobre todo cuando vamos a ver a tiempo de Tirán el brazo político del Farali hacerse con el control. En la siguiente que tenemos es Gadia el Desnudo. Gadia el Desnudo es un documental sobre Gadia, un artista de la República Federal de Planetas, y bueno, pues es un documental sobre su obra, su vida y obra, ¿no? Porque esto es importante en la galaxia Exo. Aparte de las noticias de guerra, de conspiraciones, de atentados y de otras cosas, y de planetas descubiertos y de pactos, diplomacias económicas, tiene alguna serie de noticias que le dan color y le dan pequeñas pinceladas de que no todo en la vida de la gente es eso, ¿no? Y Gadia, pues al desnudo, pues el anuncio de este documental pues era una de esas noticias. La siguiente que tenemos, un silvano entretiene a la sociedad andrasta, es porque los silvanos estaban intentando conseguir que su raza fuera liberada, ¿no? Los silvanos no es una raza propiamente esclava, pero es una raza que digamos que tiene grandes problemas porque principalmente, y de hecho fueron cazados incluso, ¿no? Antes de reconocer que fueran inteligentes. ¿Por qué? Porque los silvanos son una especie de krakens que solo pueden vivir en el agua. De hecho, pues se desplazan por tierra con unas enormes peceras con orugas. Y para ello, pues bueno, pues digamos que este silvano es el enviado para conseguir la futura liberación de su pueblo. Después tenemos la nueva edición del libro Viaje a la Eternidad. Viaje a la Eternidad es un libro muy importante, uno de los más importantes de la galaxia Exo, porque forma parte de una corriente literaria nueva que empieza más o menos por este año y que habla sobre todo un pelotón de soldados durante la Segunda Guerra Humano-Berriana y todos los crueldad que era la guerra, ¿no? Es muy curioso este libro porque nos va a hablar en parte de cómo vivía la guerra, ¿no? Y cómo se vive. Va a tener cierta importancia porque se va a mencionar varias veces en el trasfondo. Y sinceramente, aunque no va a tener muchísima repercusión ni va a tener nada, meramente es importante porque es una de las pocas obras literarias que conocemos de la galaxia Exo. Es que habla de la ambientación de 2933 y es interesante porque puede dar alguna idea para hacer partidas en esta época. Después de todo esto vamos a ir al segundo mes, Selaku, que es menos movido, tiene menos noticias, pero también tiene su interés, ¿no? El primero de ellos es el descubrimiento de un nuevo sistema estelar. Se descubrió un nuevo sistema estelar. Particularmente no conozco que esto tuviera repercusión en el futuro, pero tampoco me conozco todas las noticias de demora. Es posible que en el futuro veamos algo, ¿no? La siguiente noticia es Eon hipotecado. Eon hipotecado es una noticia muy importante porque es una de las primeras piedras que vamos a poner en los cimientos de la destrucción de Eon. Eon tiene una deuda pública impagable, deudas muy grandes, se está hipotecando para construir una nueva flota y tiene graves problemas de todo tipo de índole social, ¿no? Y esto va a ser lo que va a provocar que en el futuro, 2 años después, en el 58, Eon estalle por los aires y se convierta en muchos pequeños estados
similar a lo que pasó con la Unión Soviética, ¿no? Pero esto ya hablaremos cuando provoque la desintegración de ION en el futuro, aunque seguiremos viendo los pasos que llevaron a ella. Y la última noticia, igual que algunas que ya hemos visto, es Violencia Necesaria. Violencia Necesaria era un documental, bueno, un tratado escrito por varios personas importantes de la galaxia, hablando sobre la necesidad de la violencia en una sociedad, ¿no? Y por eso se daban los deportes violentos como el pelés, aunque van a degenerar en algunos mayores, ¿no? Como algo tipo luchas de gladiadores tipo UFC y ese tipo de cosas. Del cual probablemente uno de los más curiosos, ¿no? Va a ser el descompressing, que va a tener a la galaxia bastante en vilo, ¿no? A lo largo de varios años. Y bueno, esto es todo por ahora. En el siguiente vídeo, pues que será el segundo de este 3456, pues iremos viendo las noticias que forjaron la galaxia EXO, tal y como lo vemos en la actualidad. Soy Ezcardan, nos vemos.